Miércoles 10 de junio de 2020. Estamos en la tertulia, estamos con Fernando Butazoni, Guillermo Fossati, Karina Novarese y Oenir Sartú. Los shopping centers. Los shopping centers reabrieron ayer al mediodía en todo el país, menos en Rivera. Lo hicieron con horarios y con espacios acotados. En los shoppings Montevideo y Punta Carretas se vieron filas de personas que iban a comprar, a pasear o a cambiar productos después de un cierre que duró casi 3 meses. Ayer, cuando hablamos con él aquí en Perspectiva, el contador Carlos Lecueder, que gestiona varios shoppings, dijo que desde ayer se juega el partido más difícil, que es generar ventas en los próximos 6 u 8 meses para recuperar parte de las pérdidas provocadas por la emergencia sanitaria. Ahora, la apertura de los shoppings ha sido tema de discusión. Generó inquietud en otros sectores que también están esperando el regreso a la actividad. Por ejemplo, el presidente de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, Diego Scotti, se quejó porque el gobierno dijo: abre los shoppings, que son lugares cerrados, mientras tanto no permite que se disputen partidos al aire libre sin público en las tribunas. Está pensando en eso recién para el 15 de agosto, decía Scotti. Por otra parte, el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, reclamó el viernes que, ante la apertura de los shoppings, también se habiliten las misas. En su columna semanal en Radio Oriental, dijo: algunas decisiones que se toman en Uruguay en estos días parecen dar a entender que Dios no es útil, no es práctico, pero sí lo es que funcione en el comercio, la industria y la construcción, que haya movimiento de dinero. Bueno, fue todo un tema en el día de ayer, ¿no? Fue todo un asunto de conversación. ¿Quién empieza? ¿Quién se larga primero? Va Karina. Está rápida Karina hoy. Rápido, el dedo veloz para destrancar el micrófono. A ver, me parece que hay dos perspectivas para analizar. Por un lado está la apertura de los shopping como un tema comercial. La verdad es que si realmente se respetan todas las cosas, todos los puntos que se han detallado en el protocolo y que fue además aprobado por las autoridades sanitarias, tiene sentido porque son fuentes de trabajo muy importantes y fuentes de generación no solamente de trabajo de las personas que trabajan ahí, sino también, bueno, de movimiento de la economía. El uruguayo está muy acostumbrado a ir al shopping, a hacer una cantidad de compras ahí, y de a poco entonces es una forma de empezar a volver a la normalidad, entre comillas. Estamos hablando de 9.000 empleos directos, 9.000, 10.000, y a eso hay que agregarle todo el indirecto, ¿no? Los proveedores de los shoppings mismos, de los locales comerciales que funcionan en los shoppings. Sí, cuando se vean los números de este año realmente van a ser catastróficos para muchas áreas, entre ellas el comercio. De hecho, estaba mirando ahora algunos datos que recién fueron publicados, o por lo menos recién los leí yo en El País de Madrid, y es que Inditex, que es el grupo que tiene Zara, entre otras muchos tiendas de ropa femenina y de ropa en general, por primera vez desde que salió a bolsa está dando una pérdida en el primer trimestre de 44%. Creo que no había dado pérdida nunca desde que había salido a bolsa hace 20 años. Simplemente para decir, bueno, en algún momento hay que abrirse a la normalidad. Pero esa es una de las perspectivas. Y la segunda es la responsabilidad personal de cada uno de nosotros a la hora de decidir si tiene que ir al shopping o no tiene que ir al shopping, si tiene que comprar o no tiene que comprar, si puede comprar online o si prefiere ir a hacerlo directamente, y si va al shopping, cómo puede cuidarse uno y cómo puede cuidar a los demás. Creo que son dos cosas que hay que separar completamente. Cuando escucho a veces críticas, yo realmente no fui al shopping ayer, pero sí leí algunas crónicas y también escuché a algunas personas que habían ido, como que en general está bastante tranquila la cosa, pero por otro lado que tampoco hay demasiados controles en cuanto a cuántas personas entran efectivamente a los shoppings. Vimos alguna cola, pero la verdad, yo digo, de verdad hay un tema de responsabilidad personal. Si tú estás dispuesto a hacer una cola con tapaboca, obviamente, pero hacer una cola para entrar al shopping, es un tema de responsabilidad tuya, es una decisión personal, estás en el área de lo que el presidente ha insistido tanto, que es la libertad personal. Claro que podés afectar a otros, pero bueno, todos los que están haciendo esa cola eran conscientes de que estaban haciendo una cola en un momento en que no es lo mejor. Y además lo están haciendo en la mayoría de los casos por algo que tampoco parece ser de primera necesidad. Bueno,
Son cosas diferentes. Una cosa es la apertura, y me parece que es lógica, y otra cosa es lo que cada uno decide hacer a la hora de cómo comprar, ¿no? Hago cola, espero a un momento en que no haya que hacerla, voy en determinados horarios donde va menos gente, no voy los fines de semana, capaz, cuando supuestamente se va a llenar más. Bueno, veremos esto. Esto es parte de lo que tenemos que ir viendo cómo evoluciona. Es interesante la discusión con los otros sectores que están esperando también el regreso a la actividad, ¿no? Hay como cola, entre comillas, para volver, porque claro, los afectados son muchos, los impactos negativos son muchos, tanto en lo económico como eventualmente incluso en lo espiritual, como quedaba de manifiesto en el planteo del cardenal Sturla. Emiliano, una cosita el gobierno más. responde, estamos yendo de a poco, estamos midiendo la incidencia positiva o negativa de cada una de estas ventanas que abrimos, por eso es que hay que ir en escalones, ¿no? Pero bueno... Perdón, en el caso de las misas, que no sé, estoy tirando en hipótesis, porque realmente no escuché que las autoridades salieran a explicar. Tiene razón el arzobispo al cardenal, perdón, al protestar, pero por otro lado, acuérdense también que a las misas va mucha gente mayor. Y ustedes miran, a los shopping también, sí, es verdad, pero ahí están en un lugar que a veces son iglesias más o menos grandes. Capaz que eso atrasó un poquito. Guillermo, es simplemente una hipótesis. Guillermo estaba levantando la mano. Bueno, sí, claramente tiene varias puntas esto. Por un lado, es la conducta de las personas lo que determina si el virus se propaga y la fuerza con la que se propaga. Y estas crisis siempre requieren cambios de conducta a gran escala. Y por otra parte también ponen una carga psicológica importante en las personas. Frente a este tema, la realidad es que hay que alinear la conducta de las personas, porque hay un tema que es clarísimo, ubicado en la conducta de las personas, con las recomendaciones que provienen del gobierno, que provienen de los epidemiólogos y de los expertos en salud pública, que han conquistado a través de los resultados confianza y credibilidad. El gobierno logró generar y por lo tanto instaló un buen liderazgo, que es algo crucial porque para que la gente se sienta razonablemente segura y tenga confianza en los cambios que se van dando en las distintas medidas, que son necesarias para ir abriendo las puertas. Los resultados son los que te dan credibilidad y confianza, y los resultados que tenemos en nuestro país vienen siendo muy buenos en ese sentido, y por lo tanto la gente puede tener confianza en estas transiciones que se van dando. También se pierde la credibilidad y la confianza si de pronto los resultados cambian. Y esto es importante decirlo. Por eso es que subrayo y sostengo la importancia de la conducta de las personas y la necesidad de alinear una cosa con la otra, ¿no? Con medidas que sean claras en la mente de las personas. Porque, por ejemplo, ayer se dio, porque no solamente se reduce a un problema de la conducta de las personas, siendo, a mi juicio, la variable fundamental, sino también al entorno, es decir, las características del entorno en el que está funcionando. No es lo mismo un entorno con una alta densidad poblacional, es decir, con una concentración urbana muy grande, por ejemplo, que un espacio donde la gente naturalmente ya está distanciada físicamente los unos de los otros. Pensemos que en el Punta Carreta Shopping Center, 15 minutos después de la hora 12, ya eran más de 800 las personas dentro del centro comercial. ¿Ah? Es decir, ya habían más de 800 personas 15 minutos después de la hora 12. Entonces ahí uno piensa concretamente, bueno, ¿cuál es la factibilidad de poder cumplir con el protocolo muy riguroso? Porque se están abriendo las puertas bajo la realidad de protocolos estrictos a seguir y entendiendo que esto es muy importante que así se dé. Y tenemos un ejemplo muy concreto y muy claro. Se estima que el famoso número R, es decir, la reproducción básica de la propagación del virus, en el interior del crucero Diamond Princess llegó a ser 11, mientras que la media mundial era de 3,28. Es decir, los espacios estrechos y la movilidad de la tripulación y la gente por todo el barco facilitaba la transmisión del virus. Esta realidad, obviamente, se puede trasladar a lo que puede darse en el marco de un shopping si tenés una gran concentración de gente circulando sin respetar
aquellos aspectos que el protocolo marca. Sí, sí, bueno, se supone, según el anuncio, que va a haber controles de la cantidad de gente, ¿no? Que va a estar midiéndose permanentemente el número de personas que hay adentro. Incluso, decía ayer el contador Lecueder, no solo la cantidad de personas, sino cómo están distribuidas, ¿no? Porque puede ocurrir que se vuelquen todas hacia un mismo corredor y sea una cosa, o que se esparzan por distintos lugares y sea otra. Eso, en teoría, está para contabilizar. Claro, de todos modos, después está la pregunta de si no es un exceso toda esa serie de recaudos, ¿no? Por último, les menciono de los mensajes de los oyentes que llega desde Irlanda, que manda Florencia. Colas, dice, estas son colas, y lo que muestra es una foto frente al local de IKEA en Dublín el lunes pasado. Efectivamente, mucha gente y sin cuidar las distancias correspondientes, y la enorme mayoría sin tapabocas. Estas discusiones, por lo visto, no son solo nuestras. Fernando, voy contigo. Bueno, a ver, yo creo que tiene que haber una especie de escalera, digamos, de templos que se abran, ¿verdad? Los shopping son los primeros templos en abrirse, después vendrán seguramente los templos religiosos, no solo los católicos, y después vendrá el gran templo del fútbol, que extrañamente, yo realmente no lo entiendo, por qué no comienza sus actividades antes, porque en definitiva se trata de 30 o 40 personas en un espacio enorme, sin público, que podían perfectamente darle un poco de condimento a esta vida coronavírica. Yo creo que me parece que la actitud de la gente ayer en la reapertura del shopping en Montevideo a mí me dejó, bueno, Montevideo no en todo el país, me dejó bastante reconfortado, porque es cierto que había mucha gente, pero no había grandes oleadas de público como sí ocurrió en otras partes, diría yo que en casi todos los lugares en que eso se habilitó, lo cual habla también de una cierta mesura de la gente a la hora de comenzar a asumir actividades que estuvieron vedadas durante un tiempo. También es cierto que los números que se están exhibiendo con respecto a la pandemia en el Uruguay son extraordinariamente positivos. Claro. Creo que nos estamos ubicando en un lugar absolutamente privilegiado, y es muy probable que dentro de 3 o 4 semanas se pueda hacer lo que hizo ayer con gran felicidad, según se veía por la tele, la primera ministra de Nueva Zelanda, que declaró al país libre de coronavirus. Me imagino la conferencia de prensa que se va a mandar el presidente cuando eso ocurra. Sí, pero los números realmente son muy interesantes, ¿no? Estamos con 69 personas en este momento cursando la enfermedad, nada más, ¿no? Bastante por debajo de del límite ese de los 3 dígitos que se había alcanzado hace unos días. Bueno, ahora estamos en 69. Y hubo 2 días con 0 casos nuevos. Ayer hubo, sí, novedades, pero 1 caso nuevo. Realmente es un panorama muy auspicioso, pero claro, está todo el mundo cruzando los dedos. Están las autoridades mismas abriendo el paraguas permanentemente. Lo escuchábamos más temprano al doctor Miguel Asqueta, director general de salud del Ministerio de Salud Pública. Nadie da esto por resuelto, entre otras cosas porque el invierno, por ejemplo, todavía no llegó, ¿no? Y porque está la frontera ahí como un riesgo. Bueno, Oenir, vamos contigo ahora. Guillermo, ¿me permitís un quería comentario? agregar algo. Sí, hoy hablaba de la confianza y la credibilidad que se gana, ¿no? Y también se pierde. Pensemos, por ejemplo, este mensaje terrible de la experta epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud, en la cual que luego salieron a corregirlo, al decir concretamente que los asintomáticos no tendrían fuerza de contagio o no contagiarían, con lo cual marca un cambio rotundo, porque uno de los grandes problemas que está detrás de la propagación del virus es la acción concreta que pueden hacer los asintomáticos, es decir, aquellos que no presentan los síntomas pero que andan circulando por la comunidad, en la propagación del virus. Y si una experta epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud sale diciendo que los asintomáticos no estarían contagiando, bueno, tendría un cambio radical en todas las medidas habidas y por haber que se están instalando. Sí, sí. La OMS nos ha pegado unos sustos, nos ha desconcertado en distintos momentos, ¿no?
la OMS ha quedado cuestionada. Hay, Claro, digamos, hay planteos más o menos tremendistas con respecto a la OMS, pero que nos ha complicado en algunos momentos el panorama. Ha ocurrido, y ni les cuento a los medios de comunicación, que no sabemos qué hacer con las noticias que llegan desde ahí, ¿no? ¿Las damos o no las damos? Si dábamos la del otro día, al día siguiente teníamos que salir a publicar la aclaración correspondiente. Wenir, voy contigo ahora. No, yo creo que todo este tema de la epidemia es una construcción, es decir, la actitud frente a esta epidemia es una construcción política, ¿no? En el cual la Organización Mundial de la Salud ha cumplido un papel pésimo, desde el agrandamiento del pánico, desde la propuesta de políticas absolutamente disparatadas y que han traído costos sociales enormes. Todavía no hemos visto los resultados de la cuarentena. Si estamos hablando de los resultados de la epidemia, no estamos hablando de los resultados de la cuarentena, que va a ser terrible en todo otro tipo de afectaciones económicas, psicológicas, relacionales, en fin, desde todo punto de vista va a ser terrible. Eso se va a ver dentro de un tiempito. No es nada extraño que la Organización Mundial de la Salud haya dicho cosas absolutamente contradictorias para atrás y para adelante, porque creo que hay un enorme interés en construir el pánico sobre este asunto, y entonces, claro, cuando se miente después no se es coherente, porque uno dice, a alguno se le escapa y dice lo que es, y otro dice lo que no es, y bueno, yo creo que esto ha estado conducido por un interés político en generar una situación de pánico en el mundo, bueno, donde veremos dentro de un tiempo cuáles son los resultados y las consecuencias, ¿no? Hoy se hablaba de China, creo que era Guillermo que hablaba de China. Para empezar, los modelos de control que se están proponiendo en el mundo para el cuidado frente a la epidemia son los modelos de la sociedad china, ¿no? Es decir, el monitoreo, el control, el seguimiento de las personas a través de los medios electrónicos. Es decir, hay una cosa muy fuerte que está pasando en aras de cuidarse del COVID. Entonces me parece que estamos siendo un poco acríticos en cuanto a lo que se nos recomienda y a los efectos que trae después, ¿no? Yo digo, además de estar cerrados los shoppings, como bien decía Fernando, los templos comerciales, los templos religiosos, los templos deportivos, también está cerrado en el Uruguay la actividad cultural y educativa. Es decir, no hay cines, no hay teatros, no hay reuniones, no hay conferencias. Es decir, hay una cantidad de dimensiones de la vida que están cerradas, a veces irracionalmente, ¿no? Es decir, los ómnibus han seguido circulando. No me queda muy claro por qué yo puedo viajar codo a codo con una persona en un ómnibus y no me puedo sentar en una sala de teatro o de cine. Varios oyentes plantean esa pregunta desde hace varios días, hoy mismo, ¿no? Claro, incluso mandando además, fotos de cómo se viaja en algunos horarios en los ómnibus de Montevideo, ¿no? Pero claro, y puedo estar en la feria, que felizmente siempre siguieron funcionando. Yo voy a menudo los fines de semana y la gente está y actúa, interactúa y se habla a poca distancia y no pasó nada. Es decir, miremos la realidad, miremos lo que ha pasado realmente, y acá hay una exageración desmesurada pero quería mencionar específicamente el tema de los ámbitos culturales y sociales y políticos, donde la supresión de las actividades genera un costo humano y cultural tremendo. Es decir, hablamos de los empleados de comercio, pero hablemos también de la gente que vive de la cultura, ¿no? De quien vive de hacer espectáculos, de hacer actuaciones, de hacer conferencias. Es decir, ayer hubo una manifestación aquí en Plaza Independencia de ese sector, justamente, reclamando, entre otras cosas, la reapertura de los teatros cuanto antes, ¿no? Bueno, yo digo porque, a ver, alguien tiene que ser objetivo en esto. La actitud que hemos tenido frente a esta enfermedad es totalmente desproporcionada a los efectos que ha tenido la enfermedad en sí misma. Es decir, hace 10 o 11 años murió un 50% de personas más que en esta epidemia en el Uruguay, ¿no? Un 50% de personas más por una gripe.
Y nadie, una epidemia de gripe, y nadie se le ocurrió paralizar el país por eso. Entonces, yo digo, si hacemos el balance entre lo que nos pasó y los efectos que va a tener estas políticas que hemos de cerramiento de la vida, hay una desproporción tremenda. ¿De dónde vienen esos lineamientos? De la Organización Mundial de la Salud. Es decir, felizmente, y en esto le doy la razón a Guillermo, este gobierno no ha aplicado a rajatabla las recomendaciones, ha mantenido espacios de libertad individual. Siempre fue posible salir a la calle, cosa que yo hice todos los tantos días en esta Karina, etapa de cuarentena. ¿Estabas levantando la mano? Sí, a ver, estoy de acuerdo con venir en una parte, y es que obviamente para ciertas áreas, para muchas áreas, pero la cultura es una de ellas y va a haber que tomar decisiones rápidamente, está siendo muy complicado. También es muy complicado por establecer protocolos más o menos lógicos, porque no podés llenar un cine de primera, no podés llenar un concierto delante de la arena o de cualquier otro lugar de primera. Y en lo que sí no estoy de acuerdo, ni voy a estar de acuerdo nunca, es que con el diario del lunes todo es más fácil, y por ahora tenemos el diario del lunes. Hoy escuché la entrevista que hiciste con Asqueta y es fácil tener el diario del lunes ahora, pero la realidad es que en otras partes del mundo tenemos tasas de muerte muy por arriba de la gripecita. Entonces, por favor, para mí la comparación con la gripecita, y digo gripecita irónicamente, realmente en algunos países termina siendo irrespetuosa. Tuvimos la suerte o tuvimos los procedimientos, no sé, el tiempo lo dirá, que lograron que Uruguay no sucediera, y ojalá que no se dé ninguna segunda oleada, como en algunos casos se está esperando, y tampoco es claro si la habrá. Pero la realidad es que no podíamos decir vayan al cine, vayan al teatro. No podíamos, no me parece a mí que se hubiese podido decir, incluso con la decisión que tomó este gobierno. No es tan fácil, aunque estoy de acuerdo que es perentorio hacerlo, tomar decisiones con respecto a las concentraciones masivas. En los shoppings aún no sé, el único momento donde se podría comprometer la parte sanitaria sería un fin de semana repleto en una sala de comidas. Si no, la verdad... Las salas de comida no están habilitadas, ¿no? Las plazas de comida justamente no están funcionando por ahora. Exactamente, por eso digo. Entonces no es tan fácil generar la reactivación de la cultura, salvo que 2 días, supongo que lo van a hacer, ¿no? En el cine una fila no y otra no, y una sí y otra no. De verdad, no es comparar con la gripe, por favor. Después, entre los mensajes de los oyentes hay el agregado de sectores que están muy complicados, ¿no? Por ejemplo, el transporte, sectores del transporte. Hemos tenido esta semana una manifestación de choferes de Uber aquí en el centro de Montevideo que justamente exponían sus reclamos. Ni que hablar el turismo está completamente atado de pies y manos. Y después preguntas, ¿no? ¿Cómo se entiende el reclamo del cardenal Sturla a propósito de las misas de la Iglesia Católica? Hay otras iglesias abiertas, y acá aparece la foto, por ejemplo, del local de Misión Vida, que Martín de Atahualpa registró. Ese opera. ¿Cómo es eso? ¿Está habilitado o no está habilitado? Esa es la pregunta. Venir decía, me siento aludido. Sí, sin duda fuiste aludido, Venir, pero el tiempo se nos fue. A ver, 10 segundos para contestar algo con respecto a lo que decía Karina. Yo digo que las políticas, uno no puede guiarse por lo que le cuentan los vecinos. Si las políticas hay que aplicarlas en base a la realidad. Y lo que Karina dice es actuar el martes desconociendo lo del diario del lunes. Durante toda la supuesta peor etapa de la epidemia, yo entré al supermercado y acá andaba carita gentil como todo el mundo. Después que la cosa pasó, cuando ya se vio que no pasaba nada, así que prácticamente no pasa nada, ahora se aplican medidas de restricción absoluta. Es decir, el sentido en el que se va en algunos aspectos es mucho más irracional a la luz de la información que se tiene. Se está endureciendo ciertas medidas de precaución que no se aplicaron en el supuesto peor momento, y no pasó nada. Ya volvemos. Algo falla en cómo se está manejando la cosa de acuerdo a la realidad. Yo quiero hablar sobre eso. Perdón, yo quiero hacer un comentario. Todos quieren hablar. ¿Hasta qué hora vamos a llegar con la tertulia? Dale, Fernando, a ver, breve. Yo no digo solo te dije el mío. 30 segundos nomás. Dale. Yo me parece inaceptable, inadmisible, no puedo creer lo que estoy escuchando de Ovenir.
Es decir, es como no construir un refugio antibombas durante la Segunda Guerra Mundial en Londres, o porque después no te cayó ninguna bomba y decir, mirá qué inutilidad haber construido este refugio antibomba. Me parece que es un disparate. Es decir, yo creo que en Estados Unidos, por ejemplo, en un mes, la epidemia se llevó el doble de muertos que la guerra de Vietnam. Entonces, a mí no me pueden decir que eso es una gripecita. Que nosotros hayamos tenido una actitud o una situación distinta desde el punto de vista epidemiológico no invalida que no se hayan tenido que tomar todas esas medidas. Fernando es tampoco creo Fernando es devoto del templo de la Agencia de Información Internacional. Me parece bien cada bueno, no, vamos a no hacer ese tipo de alusiones porque en Estados Unidos no murieron 100.000 personas. Vamos a no hacer ese tipo de alusiones que complican el debate. Vamos a mantenernos porque se miente mucho sobre eso. Vamos a mantenernos con el manejo de argumentos. Guillermo, siempre mueren 100.000 estadounidenses de distintas cosas. Perdón. Guillermo, dale que se nos fue. Bueno, sí, yo estoy en sintonía con lo dicho por Fernando y lo dicho por Karina. Es decir, parece lo contrafactual esto. Es decir, ahora miramos una realidad sin pensar que la realidad en la que estamos, con la cual podemos sentirnos muy, muy satisfechos y festejarlo, bueno, es eventualmente producto de todo lo que se hizo hacia atrás. Y aparte, Oenir, hay un hecho que te tengo que señalar. No es así. Antes se subrayaba muchísimo el quédate en casa. Por lo tanto, hay una transición con respecto a la restricción del antes. Ahora no se dice el quédate en casa. Ahora se dice salí, integrate, empezá a formar parte de tus actividades cumpliendo con las medidas que se te están anunciando. Hay una diferencia, hay una transición concreta y hay una lógica que está respondiendo a todo esto. Y yo no subestimaría para nada la dimensión de este problema cuando uno mira el escenario a nivel internacional, como han dicho otros compañeros. Ya volvemos. Las tertulias deberían ser más largas. Son tan interesantes que el tiempo no alcanza, dicen algunos oyentes en este momento, justo cuando se estaba tratando de ponerle límite a un bloque que se nos había puesto demasiado extenso. No sé, lo discutimos después.